El enemigo trabaja en la carne, hermanos míos. Por lo que no puede quitarnos la paz. Si tú eres espiritual, ¿a dónde nos va a quitar la paz? Si él trabaja en la carne y tú estás muerto a la carne, ¿cómo te quita la paz? ¿Cómo? Dígame, a ver, alguien que me explique. No puede, ¿te das cuenta? Estás muerto. Entonces el enemigo dice, el enemigo trabaja en la carne, por lo que no puede quitarnos la paz. Porque siendo espirituales, no tiene campo donde actuar. No es espiritual. Arranquemos. Eso pasa, hermano, en mi casa. Cuando va gente que está muy satanizada, que se ha metido con Satanás, lo único que le dice a Satanás, arranca, salgamos de aquí. Es así. Me dice la persona, ¿sabe que me está diciendo que me vaya, que arranque? ¿Por qué? Porque con un hombre espiritual no pueden, tienen que huir. ¿Se dan cuenta, no? Pero si tú tienes carne, ahí trabaja el enemigo. Tranquilamente. Tiene toda tu vida para hacerte caer. No, pero yo soy bueno. En tus fuerzas es carne y no vas a agradar a Dios. ¿Por qué no? Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Le digo a la cámara también, ¿no? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? A mí muy bien. Muchas gracias. En relación a lo que contó mi hijo, yo quería solamente un punto recalcar. Cuando fuimos a orar, empezamos a orar porque nos quedamos solos, entonces hay que echar a toda la gente que no está adentro porque los que no tienen fe estorban, ¿ya? Entonces yo los eché a todos, vamos saliendo porque vamos a orar, y me quedé yo con mi hijo. Y cuando nosotros le pedimos al Señor que venga Él y haga Él la obra, yo sé que mucha gente cree que el Señor habla a través mío. No, señores. Jesucristo le habló a ella directamente. Me avisa cuando va a empezar a hablar. Y yo le dije, yo sé cuando llega, ¿ya? Y le pregunté, ¿qué te está diciendo? Y lo primero que le dijo el Señor, que crea. ¿Qué les parece? Que crea. O sea, ¿era necesario? Por supuesto. Yo no le hubiera dicho que crea. Porque si le digo que crea, me pega con, no sé, con... ¿Entiende? Pero Jesucristo dijo que crea. Que Él está ahí. Él le habla, ¿ya? No soy yo, hermanos míos. No es que yo soy el parlante, yo me retiro. Y le habló lo que contó Juan Eduardo, pero habla Él. Él le dice directamente a ella. Y ella me decía lo que le iba diciendo. Porque la segunda se emocionó ella y le dije, ¿qué te está diciendo? Y ahí dijo que él que iba a estar con ella y que iba a estar bien. Entonces, ¿saben qué? Lo importante de esto y muy emocionante es que yo no tengo nada que ver en esto. Fue Cristo, estuvo ahí, la sane o no, lo que haga Él, es Él, no soy yo. Entonces, es un tremendo alivio y un tremendo honor que Jesucristo hable a través tuyo. O sea, no a través mío, perdón. Que te hable cuando tú le pides que venga. Que te honre con su presencia y con su poder. Porque Él es el que tiene el poder, hermano. Nosotros no tenemos nada. Tenemos el Espíritu Santo aquí adentro que se comunica con Él. Pero cuando este Espíritu Santo lo que se encarga en nosotros, y eso es lo que quiero recalcar hoy día, lo que se encarga Él, el Espíritu Santo, se encarga de... Me estoy distrayendo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Ah? Ya. Lo que se encarga el Señor es de hacer la obra y no lo que uno le está pidiendo. Yo le pido que venga. Ni siquiera pedí sánala porque ya le había mostrado a mis nietos en sueño que iba a estar bien. Y Él dijo todo lo que tenía que decir para que ella esté bien. Y no solo eso, hermanos míos, lo que dice Juan Eduardo. Después llegó un momento, nosotros nos fuimos, yo me fui para abajo y me retiro, porque no soy yo. Pero que, no soy yo. Yo vi que cambió su cara, que quedó bien, y me fui. Y llegó un montón de gente, como contaba él, gente que ella tenía que reconciliarse. Entonces el Señor trajo, pero la trajo cuando ella estaba bien, si cuando llegamos nosotros,
Juan Eduardo le dice, ¿cómo estás, suegra? ¿Se acuerda de mí? No. Estaba enojada, muy enojada. No quería hablar, no quería nada. Entonces pues cambió todo, ¿me entiendes? Cambió su ánimo. Y llegaron las visitas y está feliz. Feliz, imagínate que Cristo te habla y te diga que vas a estar bien, cuando los doctores dijeron todo lo contrario. Desahuciada estaba. A mi hijo le costó decir esa palabra, pero estaba desahuciada. No había más que hacer. ¿Qué les parece? Entonces yo quedo muy aliviado porque no soy yo, ¿no? Porque cuando como que uno, o yo oré, entonces te tiene que sanar, y si no se sana, no tengo nada que ver yo, nada que ver. ¿Les queda claro eso, no? Es así cuando el Señor actúa, cuando tú te retiras y dejas que Él, la gloria de Dios es Cristo en nosotros. Que tú llegas y Cristo se manifiesta. Eso es. No tú. No tú el maravilloso, o la maravillosa. No, es Cristo. Y uno se retira. Y uno quiere, como copuchento, ¿qué te está diciendo? Y de repente le muestra cosas. Entonces ahí entro yo porque, como tengo una experiencia de un vasto tiempo, de pasar tiempo con Él, yo sé, si te está mostrando algo y tú no lo entiendes, yo sé lo que te está mostrando. Y entonces le digo, esto quiere decir esto. Oh, sí, claro, ya. Pero nada más, nada más. ¿Ya? Entonces yo quiero hablar de algo que todos tienen por fe, no es por mérito, no es porque ustedes son buenos, que es el Espíritu Santo. Y que es el que se encarga de que nosotros podamos tener una relación con Dios íntima, de amor. Porque Él es amor, no hay otra manera de relacionarse con Dios. Él es amor. Él es vida. Porque amor, como he dicho muchas veces, significa sin muerte. La gente dice yo te amo y no tiene idea de lo que están diciendo. Cuando tú dices yo te amo, en el vocabulario de Dios tú estás diciendo yo te doy mi vida. No, oye, ¿qué es lo que vas a hacer por mí? Porque yo te amo. Es todo lo contrario, tú das. Y la otra persona da, entonces se hace el amor que solamente Dios nos enseña, que es el amor perfecto. Es un amor perfecto, hermano. Y ahí tú aprendes a amar y no estás condicionando nada. Porque Él no te condiciona nada. Solamente que lo ames, que pases tiempo con Él. Y Él te va a usar tremendamente sin que tú merezcas ser usado de esa manera. Solamente la humildad de decir, ¿sabes qué? Y saben que es un tremendo alivio porque al principio yo dependía un poco de uno, como te enseña. No, tenés que estar santo, no. Esa es tu relación con Dios, depende de tu relación con Dios. Y eso tú lo haces en el secreto. No lo haces aquí levantando los brazos, haciendo escándalo. Tú lo haces secreto, estando con Él a solas. Ahí Él dice, este me ama de verdad, como yo lo amo. ¿Entienden o no? Muchos de ustedes no han entendido, yo se lo estoy predicando desde que nací. Espiritualmente estoy hablando, renací, ¿eh? Una nueva vida. Se lo estoy diciendo, oye, pasen tiempo con Dios en intimidad, búsquenlo, háblenle, Él les va a hablar de vuelta. Entonces cuando tú entras al lugar santísimo, que tenemos entrada por la sangre, por su sangre, no por nuestro mérito, porque su sangre nos limpia y Él murió en la cruz para que nosotros pudiéramos entrar, entramos a esa presencia y el Señor dice, hola hijo, el papá, Dios Padre, dice, hola hijo. ¿Por qué? Porque tú naciste de nuevo. Y ve a Cristo en ti. ¿Se dan cuenta, no? Lo importante que es. Entonces yo voy y pesco a cualquier persona, cualquiera de ustedes, y le digo, papá, traigo un amigo. Porque cuando ustedes llevan un amigo a la casa, el papá lo recibe bien. Traigo un amigo. Y le digo a mi hermano Jesucristo que le hable. Y Él le habla. Así de simple. Es fácil, hermanos míos. Pero tú tienes que retirarte. No creer que tú lo haces. Porque no tienes ni un mérito. Y no es falsa humildad, hermanos míos. Estoy diciendo cómo se hace realmente. ¿Y por qué Jesucristo se manifiesta a través mío y a través de ustedes? Muy pocos. Es porque creen que depende de ustedes. Y no es así.
Absolutamente no. Ahora, el Espíritu Santo lo que se encarga es de formar a Cristo y de santificar tu vida. ¿Ya? Y por eso quiero leer un poco lo de la semana pasada para acordarnos, porque fue muy, muy importante lo que prediqué la semana pasada. Y voy a leer la primera parte, ¿ya? Que leí el otro día, Romanos 8, del 3 al 14, para que se acuerden, y ahí voy a seguir con el Espíritu Santo, ¿ya? ¿Qué es lo más importante, hermanos míos? Es lo más importante el Espíritu Santo, porque ese es el Dios, porque Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la tercera persona, pero no por eso es menos importante, es tan importante como Dios Padre, tan importante como Jesucristo. Cada uno hace lo suyo, pero los tres es Dios. ¿Entienden o no? Entonces voy a partir en el 3, 8:3, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, la ley es la ley de Moisés, está hablando, ¿ya? Lo que tenían que hacer los cristianos, le da todo los primeros los mandamientos y les da todo un montón de leyes que ellos tenían que cumplir. Y dice, porque lo que era imposible para la ley, o sea, santificarnos, ¿no es cierto? De eso está hablando, por cuanto era débil por la carne, porque nosotros lo que logramos, lo logramos en esta carne. Y lo que intenté predicar la semana pasada, que en la carne no podemos ser buenos. Aunque lo hagamos mejor, mejoramos mucho cuando vamos a una iglesia cristiana. Porque aprendemos la ley y tratamos de hacerla. Pero yo les voy a decir que todo tu esfuerzo en la ley no sirve. Y te lo voy a leer en la palabra, no lo voy a decir yo de mi boca, sino que voy a decir la palabra que escribió el Señor, que dejó escrito. Y dice, después que digo, era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, o sea, vino como con carne, igual que nosotros, en carne de pecado, o sea, la misma carne de nosotros que es pecadora, ¿no es cierto? Y que no logra la ley, y a causa del pecado, condenó al pecado en su carne. Como no pecó, Él en su carne condenó el pecado. O sea, gracias a Él nosotros podemos ser libres del pecado, porque Él condenó en su carne y nos regala esa victoria, ¿ya? Por eso que tenemos que ir a la cruz y morir, para que no sea nuestra carne, y morir completamente, ¿me están entendiendo? Para que no sea nuestra carne la que hace las cosas, sino que es Cristo. Y por eso el Espíritu Santo empieza a mostrar a Cristo en ti. Y no tu carne, lo bueno que eres, qué maravilloso el pastor, oh, qué simpático. No. Yo no soy más simpático que antes. Era más simpático yo creo antes, porque trataba. Ahora no. Cuando alguien me dice algo que no corresponde, yo le digo las cosas así de frente, tratando de ser muy decente, pero de verdad les digo las cosas tal cual. ¿Ya? Porque no puedo mentir, por hermanos míos, para agradar a las personas. Porque mi carne ya no existe. Y cuando uno trata de agradar a las personas, es porque está viviendo en su carne. Y en la carne es imposible agradar a Dios. Lo voy a leer un poquito más adelante. Así dice la palabra, no lo digo yo. ¿Ya? Y ¿para qué? Y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia, la rectitud de la ley se cumpliese en nosotros. Ya expliqué cómo. Recibimos su herencia, la victoria suya. Cuando morimos en la carne, tenemos que morir en la carne, entonces recibimos esta victoria. ¿Entienden o no? Sino conforme al Espíritu. Mira, para que la rectitud de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, o sea, morimos, sino conforme al Espíritu. Porque si tú no mueres, el Espíritu Santo no puede vivir en ti. Tú tienes que resucitar, morir en la cruz, igual que Cristo, participar de su muerte. Y ahí viene la resurrección. ¿Cuál es la resurrección? Que el Señor, al ver tu fe, que tú crees que Él murió por ti, Él pone su Espíritu Santo dentro tuyo. Y esa es la comunión con Dios Padre y con el Hijo y con el mismo Espíritu Santo. Ahí entramos en esa comunión perfecta, ¿ya? Porque los que son de la carne, escuchen, cuando los que siguen en la carne y tratan de cumplir y se ponen buenos, ¿no es cierto? Y todos dicen, oh, este hombre es bueno, qué mujer más santa. Pero ¿qué dice aquí? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Siempre están
yéndose para el lado, ¿ya? Pero los que son del Espíritu, es las cosas del Espíritu, las cosas de Dios, Espíritu con mayúsculas, ¿ya? Los que son del Espíritu Santo es las cosas del Espíritu Santo. Porque al ocuparse la carne es muerte, hermanos míos. Entonces, si tú no mueres, vas a morir para siempre. ¿Entiendes? Si tú no mueres en la cruz realmente y crees que Cristo murió por ti, vas a morir. ¿Ya? Y dice, después de esto, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Esta paz, hermanos míos, ha sido tan maltratada, y lo dicen tan fácil, la paz del Señor, la paz, ¿han escuchado eso? La paz de Dios es cuando tú tienes el Espíritu y estás siendo recto, santo, y Cristo se manifiesta en ti. Entonces está la paz de tu persona con el Señor. Porque si sigues pecando y sigues en tu carne, no puedes agradar a Dios. ¿Entiendes o no? Entonces esta paz que dice aquí, que el Espíritu es vida y paz, como un agregado, ¿va? Vas a tener paz. Cuando tú tienes paz, es la paz que le estaba contando yo recién. Yo oro, hoy viene Jesucristo. ¿Qué es lo que tengo que ver ahí yo? Me voy súper en paz, vino Jesucristo, hizo lo que tenía que hacer, lo que Él sabe que tiene que hacer, lo que va a hacer, decidió ya antes de que yo orara. ¿Y qué tengo que ver yo ahí? Nada. Entonces tú estás en paz, te vas descansadito. ¿Me entiendes o no? Y solamente porque tú pasas a solas con Él y le muestras tu amor y naces de nuevo y Él se empieza a manifestar con todo su tremendo poder. Porque Jesucristo, después de la resurrección, es el Todopoderoso de nuevo. Y no solo eso, sino que venció a Satanás. Satanás ya no puede con nosotros. Esa es parte de su herencia. Satanás arranca cuando ve a Jesucristo. Lean la palabra. Y eso está en nosotros. Entonces por eso le cuesta tanto llegar a la gente aquí. Esta iglesia está el Señor. Y te tienen que traer a tirones, porque la gente no quiere venir porque tiene el enemigo adentro. Y no tienen idea que tiene el enemigo, pero ahí hay una clave. Si tú tienes al enemigo, te cuesta venir para acá, te cuesta acomodar la venida. Y la gente no quiere venir, y vienen poco, porque renunciar a tu carne y que el enemigo huya de ti, no es fácil. Porque uno ya se mal acostumbró, tiene toda una vida llena de pecado. Toda una vida equivocada, creyendo que unos cristianos no son cristianos. Porque sin el Espíritu y sin que se manifieste Dios, no es así. El que no tiene el Espíritu Santo no es de Cristo, dice el Señor. Así dice la palabra, hermano mío, no lo acabo de inventar, está ahí, léalo. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, si tú sigues vivo y no has muerto y no has resucitado juntamente con Cristo, tu carne es enemistad con Dios. Dios no te ve como amigo. Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, y aquí viene, no pueden agradar a Dios. Entonces, es un tremendo negocio morir a tus deseos, a todo lo que tú querías y todo lo demás, y dejar que Él tiene un plan mucho mejor que el tuyo. Porque sus pensamientos, dice la palabra, son más altos como el cielo, es más alto que la tierra. Así son los pensamientos hacia ti del Señor. Así es el plan que tiene Dios hacia ti. Una vida tremendamente maravillosa. No falta de problema, ¿no? Pero sabes, cada problema, cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú sabes que Dios no se descuidó, no es que miró para el lado, uy, se me enfermó Juan Manuel, no es así. Él está trabajando en ti todo el tiempo. Y si uno lo toma así, y no se revela como muchos se revelan, el Señor
cambia lo que necesita cambiar. Te va purificando hasta que tú llegues a ser Cristo. Cristo. Porque esa es la gloria de Dios Padre. Amén. Que Cristo se muestre en esta tierra. Mas vosotros no vivís según la carne. Yo supongo que ustedes ya están todos muertos. No viven según la carne, o sea, según sus deseos, según sus sueños y todo lo que tienen. ¿Ya? Sino según el Espíritu con mayúscula. Entonces hay que dejarse guiar, hermanos, por el Espíritu. Hay que entrar a su presencia para que te diga qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas hacer, para qué te llamó el Señor. Porque su llamado es irrevocable. Una vez que llegaste aquí es irrevocable. Solamente tú puedes renunciar a ese llamado. Ese llamado ya está. Y Él no te va a soltar mientras tú le digas, Señor, el único que se puede separar de Dios, no hay nadie que te pueda separar de Dios. Eres tú. Dice que ni la muerte ni nada te puede separar de Dios, del amor de Dios, dice, en Cristo Jesús. Solamente tú. Amén. Se me apaga esta cuestión. Tengo que ponerle más tiempo. Ya. Entonces seguimos. Estoy hablando mucho a lo mejor. Y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, o sea, el que levantó, el que resucitó a Jesucristo, si Jesucristo no se resucitó solo, lo resucitó el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que levantó a Cristo, porque aquí dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, vive en ti, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará. ¿Qué significa eso? Te va a resucitar. Esta palabra dice resucitar en el original. Pero ¿sabes qué? La gente que escribe estas cosas son traductores. Y no captan lo importante que es traducir tal cual. Porque que me vivifique, me pone algo más vivo nomás. Pero no está hablando de resurrección. De muerte y resurrección está hablando ahí. Ese mismo espíritu que resucitó a Jesucristo te va a resucitar a ti cuando tú te pongas en la cruz, tomes tu cruz y digas, Señor, acepto tu muerte por mí, porque necesitaba ser perdonado. Entonces el Señor, mueres a la carne que tanto mal hace y te resucita en el Espíritu Santo. Qué lindo lo que estoy hablando. Es lindo, ¿no? ¿Sí o no? Estoy completando lo que dije la semana pasada, hermanos míos. Estoy aclarándolo más, ¿ya? Porque la semana pasada estaba muy calentito, entonces habían cosas que... Y así me va hablando y me va aclarando en la semana. Y esa es la paciencia de Dios con uno. Entonces uno dice, no, es que yo en realidad soy... No, ¿qué puedo decir, hermano? ¿Qué puedo decir? Si yo cada vez que vengo aquí a predicar le digo, Señor, te necesito tanto. Por favor, hazme que sea elocuente, Señor. Que me pueda entender lo que me dice a mí. Que pueda hablar lo mismo, transmitir lo mismo que tú me hablas a mí. Ese es mi deseo cuando me siento aquí. ¿Ya? Entonces, no me he saltado nada, todavía no lo he leído. Pero si Cristo está en vosotros, ¿eso? Ya, el 10. Aquí me revisan, ¿eh? El 10, un poquito antes de lo que dije ahora, dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Si Cristo está en ti, está muerto a causa del pecado. Más el espíritu, mayúscula, y dice con minúscula, vive a causa de la rectitud, de tu rectitud, está hablando. Gracias, hijo. Era muy importante esa frase. ¿Se dan cuenta? Pero ¿qué dice aquí? ¿Cuál es la condición que tú vas a estar recto y no vas a seguir pecando? ¿Qué dice ahí? Pero si Cristo está en ti. ¿Y cómo está? A través del Espíritu Santo, porque es el que forma el Espíritu Santo. Cuando tú naces, Dios Padre pone una semilla, la simiente, que es la semilla de Cristo en ti. Ese es el nuevo nacimiento. Y el Espíritu Santo empieza a hacer crecer esa semilla. Pero si tú sigues la carne, la semilla se... Bueno, ¿y qué hay? Que ahí, enterrada. Pero si tú empiezas a recibir todo lo que te da Dios, empiezas a crecer en el Espíritu hasta que Cristo crece en ti y ahí se puede manifestar en ti. Y eso es lo que hace. Por eso que dice aquí, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad
está muerto a causa del pecado. O sea, tú renunciaste a tu carne y estaba muerto. Por eso, ¿para qué quieres ese cuerpo que pecaba y todo y estaba muerto? Dice, mas el Espíritu Santo vive a causa de la rectitud. Tú cambias, empiezas a ser recto, pero no en tus fuerzas. Cambias en el poder de Dios. ¿Entienden o no? No es que yo en la carne soy mejor, porque aprendí la ley y todo. No lo podemos cumplir, no podemos agradar a Dios por ahí. ¿Ya? ¿Entendieron? Ya. Ahora sí que voy al 12, que no lo he leído. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne. O sea, no le demos nada a este cuerpo que nos gustaba tanto y que nos hizo pecar tanto, para que vivamos conforme a la carne. O sea, no vivimos más conforme a nuestra carne. Aunque la tengamos todavía, pero estamos muertos, acuérdense. Participamos en la muerte de Cristo. Porque si vives conforme a la carne, vas a morir. Eternamente está hablando aquí, está hablando de eternidad. ¿Se dan cuenta, no? Que es grave seguir en la carne y tomar al Señor, sí, pero un poquito, sí, total, soy bueno igual, soy mejor que los demás. No sirve, no sirve. Vas a morir. Mas si por el Espíritu, escuchen, Espíritu Santo, hacéis morir las obras de la carne, o sea, se acabó lo que tú hacías antes y empiezas a vivir por el Espíritu, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y muchos cristianos dicen, yo soy hijo de Dios, dicen. No tienen ni idea de lo que significa ser hijo de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Que han muerto a todos sus deseos, a todas sus cosas, dice, niégate a ti mismo, no sigas con lo tuyo. Toma tu cruz. Murieron en la carne y empiezan a vivir una vida hermosa con este Jesucristo resucitado. ¿Ya? Y esos son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú oras, Cristo, el Hijo, viene. Entonces, cuando tú entras al lugar santísimo, entras a hablar con el Papá, con el Espíritu Santo y con el Hijo. Porque entras tú. Y te dice el Señor, hola hijo, hola hija, ¿cierto? Entras y hablas con los tres, yo hablo con los tres. De repente un rato con el Padre para que no se me ponga celoso, el Espíritu Santo lo estoy viendo todos los días. Y después hablo con Jesucristo. Están ahí. Dice que nos hace partícipe a través de la cruz al lugar santísimo, a estar ahí, donde está Jesucristo con el Padre. Entramos al lugar santísimo por la sangre de Cristo. Tenemos libertad, hijos, tienen libertad para entrar a la presencia de Dios. Cuando quieren, libertad significa que yo entro cuando quiero. Y eso no es soberbia, entro cuando quiero a su presencia. Ojalá entren mucho, mucho, mucho. De verdad necesitamos mucho estar ahí. Vamos a Gálatas 3, 1 al 5. Dice, oh Gálatas insensatos, y esta lo quiero repetir, esto, y aquí se acaba la semana pasada. Oh Gálatas insensatos, le pregunta Pablo a usted, insensatos, tontos, aturdidos, le está diciendo, él le está diciendo, yo no. Eso dice aquí, insensatos son sinónimos. Le dice a los Gálatas, es una iglesia, ¿ya? Le dice, oiga, ustedes insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién los fascinó para que sigan en la mentira? Eso está diciendo Pablo a los Gálatas, una iglesia, su iglesia, porque él la formó. ¿Y qué dice después? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ustedes ya saben eso, ¿no? ¿Fue presentado Jesucristo ante ustedes como crucificado? Entonces puedo llamar, no les voy a decir Gálatas, para que no se sientan insensatos, pero está. ¿Cierto? Ha sido predicado bien el Evangelio aquí. ¿Ya? Esto solo quiero saber de vosotros. Y les pregunta, esto nomás quiero saber. Insensato ya les dijo. ¿Recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley? ¿O por el oír con fe? Cuando yo creo que Él murió por mí, yo recibo el Espíritu Santo. Que esa muerte fue por mí y que el Señor estaba pensando en mí cuando murió. Oh, ¿cómo se llama? Unipersonal, que orgulloso. No, hermano, Jesucristo pensó en todos nosotros, en cada uno, porque los vio antes de la fundación del mundo, vio su sacrificio con el Padre. Mira, toda esta gente vas a salvar tú. Entonces sabía cada uno de nuestros nombres. Los escogidos, Él los escogió
Antes de la fundación del mundo. El plan nuestro es antes de la fundación del mundo, cuando se juntaron y dijeron, ya, este es nuestro plan. Y este es nuestro plan de salvación. Y tú vas a ir a la tierra como hombre y vas a morir por esta gente. Entonces él sabía exactamente cada nombre, hermano mío. Cuando tú crees eso, viene el Espíritu Santo. Cuando tú lo crees de verdad y empieza a enseñarte. Porque lo creíste y él ve tu corazón. A mí me pueden mentir y decir, oh, si yo creo, yo soy espiritual. El Señor ve tu corazón. No ve lo que tú dices. Cuando tú oras o cuando cantas, está mirando tu corazón. Si lo amas de verdad, si crees de verdad, entonces Él se manifiesta. Por eso es que es tan difícil, por hermano. Si no es llegar y tener a Cristo. Es complicado. Porque seguimos en la carne. No queremos soltar esta carne en lo que nos gusta. Y créanme, es mucho mejor el plan de Dios que el tuyo. Fue planeado por Dios. Perfecto. Tu plan es perfecto. Amén. A pesar de nosotros. Dice después de esto, tan necios soy, les vuelve a decir, porque después que dice que por el Espíritu, tan necios soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ustedes me creyeron y el Espíritu entró en ustedes, comenzaron a vivir espiritualmente. Ahora vais a acabar por la carne, se dan cuenta que yo puedo recibir el Espíritu Santo y de repente me desvío y me gusta, esto yo lo quiero hacer, un pecadito, un pecadito. No, pero me gusta esta cuestión. Despertó tu carne. Y después actúas bien y te arrepientes. Señor, por favor, perdóname. Tu carne está despierta. Y de ahí te pesca el enemigo, se mete ahí y te empieza a torturar. Mira lo que hiciste. Ahora vaya a ser santo, ya no, ya si vaya a ir a orar al Señor, le dice. Pero ¿cómo si acabas de pecar? Ese es el enemigo que trata de separarte de Dios. Y Dios está esperando con los brazos abiertos a su Hijo para redimirlo, para volver a pagar ese pecado. Pero nosotros caemos en la trampa y nos alejamos de Dios, porque no nos sentimos capaces de hacer la voluntad de Dios. No somos capaces de tomar una determinación, no hago más esto. No somos capaces. Solamente el Espíritu Santo te hace capaz. ¿Amén? Entonces, después que tan necios habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Porque para llegar a ser cristiano se padece, pues, hermano. Sobre todo cuando es cristiano en la boca, la familia te rechaza, te dice, no, si ya se le va a pasar, si está loco. Así me decían a mí, pues. Yo era católico de misa todos los domingos, y de repente, soy otro. ¿Sí? Entonces, en vez de decir, oye, a lo mejor esto es. Porque yo, o sea, comparado con toda mi familia, era como para que me hicieran caso. Nunca me he equivocado de estar al lado que corresponde. Entonces cuando yo dije, creo en Dios, era como para que me dijeran, oye, a lo mejor, escuchémoslo. No, para afuera. Nunca más en un cumpleaños. Así fue. Fue duro. Darme cuenta que me decían, no, vamos a celebrar, vamos a salir a comer afuera. Y después me mandaban las fotos, se le olvidaba el cumpleaños. ¿Caché, no? Pero ¿sabes qué? Yo estaba muerto a la carne. No importa, yo los compadezco, de verdad. Porque no quisieron abrazar esto que es maravilloso. Y lo han pasado muy mal. Muy mal. Y lo digo aquí, frente a todos ustedes, lo han pasado pésimo. Y siempre que han estado muy, muy requete mal, me han llamado a mí para que yo ore por ellos. Así es. ¿Ya? Pero yo no voy a decir, pero ¿viste que te dije? No, yo oro y me voy. Dejo al Señor ahí. ¿Ya? Él es su problema, no es mío. ¿Ya? ¿Se dan cuenta, no? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu, ¿quién nos suministra el Espíritu? Dios, Jesucristo, con su muerte. Y hace maravillas entre vosotros. Es Jesucristo, ¿cierto? ¿Lo hace por las obras de la ley? ¿O por el oír con fe? ¿Se dan cuenta que la fe es fundamental? Es creer, pero desde aquí,
Amén. Vamos a 1 Juan 4, 13 y 19. Ahora le vamos a dar al Espíritu Santo. Esta prédica se llama El Espíritu Santo mueve al mundo. ¿Usted cree que se mueve solo el mundo? El Espíritu Santo lo mueve. Y todos estos manos, todos estos satánicos que están haciendo pura embarrada en este país. Y en todos los países. Con esta famosa nueva walk, y el hombre no es hombre y la mujer es mujer, y a mí se me ocurre que me tenéis que llamar perro y me tenéis que decir perro, porque si no me ofendí te meto preso. Es el walk. ¿Sí? Y me quiero casar con el árbol y voy y me caso con el árbol. Ese es el walk. O sea, absolutamente insensato. Contrario a Dios completamente. Y hay muchos que lo están defendiendo. Están pagados, hermanos míos. Porque la estupidez, para que tú la defiendas, tiene que ser pagada. Todos estos periodistas que siguen defendiendo y no. Y está el loco de Milei y el loco de Trump, no, pero mira lo que está haciendo ahora. Son los únicos insensatos, sensatos, no insensatos como los Gálatas, que dijeron, no más walk, se acabó. A mí no, hay un hombre y una mujer, si Dios nos hizo así, pues hermanos míos. Cuando nos creó, ¿quién creó? Mujer, hombre, más o menos, son 80 cuestiones, pues. ¿Cómo vamos a hacer así? ¿Cómo va a ser cuerdo eso? Ir en contra de Dios y en contra de la creación. ¿Cómo va a ser cuerdo? ¿Se dan cuenta, no? La estupidez grande. Y nosotros muchos las comemos. ¿Eh? Hicimos les. Córtenla, po. Si existe la y cuando uno dice los hombres, a todos los hombres, estamos incluyendo a todos, po. Y cuando decimos el presidente o la presidente, no la presidenta, pues hermanos míos. Si tu castellano no ha cambiado. Esa es una estupidez, pues hermano. Nos quieren cambiar a los cristianos por la manera de hablar, fíjate. Serán necios, para no decir estúpidos, porque es muy fuerte. Necios, no, Pablo le dijo necio a la gente. Serán necios. Quieren cambiarnos por la manera de hablar. A nosotros, que morimos a nuestra carne para entregarnos a Dios, nos pueden comprar y por eso se van en contra de los cristianos. Porque no nos pueden, a los verdaderos cristianos no nos pueden comprar. Nosotros no tenemos precio, ¿saben por qué? Porque Cristo pagó con su sangre. Y no hay precio más alto. Nadie puede pagar la salvación de nuestras almas. No hay precio más alto. Es más que el oro refinado, más que todo ese precio. Y eso es lo que costamos nosotros. Eso costó nuestra santidad, nuestra libertad. La vida de Cristo. ¿Alguien nos puede pagar eso? Que se suba al grupo y sufra todo lo que sufrió Jesucristo, y ahí a lo mejor le empiezo a creer un poquito. Pero no me venga a hablar con otro idioma para convencerme que él está bien. Si está malo de la cabeza, pues hermanos míos, tan malo de la cabeza, de verdad. Y este mundo está tan... ¿Qué es lo que hicieron primero? La verdad es relativa, hermano. ¿Han escuchado eso? No es una panada relativa. Dios es la verdad absoluta. Esta palabra es para todos los tiempos, para todas las personas, ¿cierto? ¿Y qué más? Y para todo lugar. Eso es una verdad absoluta. Que alguien me niegue que Cristo sana, que alguien me niegue que Cristo nos santifica, que alguien me niegue. No, pues no nos puede negar porque nosotros lo vivimos. Y aquí está el Señor tocándome, diciendo, bueno, Juan Manuel me está diciendo. Está la presencia de Dios en este minuto, hermano. Yo no sé si usted la siente, yo la siento. ¿Ya? Entonces estoy hablando bien. ¿Ya? Entonces después de esto, entonces, dije 3 veces, dice, mas el Consolador, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, escuchen, el Consolador, el Espíritu Santo, es el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ya lo envió, ¿cierto? Porque está hablando Jesucristo en esta. Él os enseñará todas las cosas. Se dan cuenta que si yo no tengo Espíritu Santo no cacho nada, no entiendo nada el Evangelio. Entonces muchos predican y predican puras embarradas, hermano. La mayoría de los pastores predican puras tonteras porque no tienen el Espíritu Santo que les explique. Él dice Jesucristo,
El Espíritu Santo le enseñará todas las cosas. Y os recordará todo lo que os he dicho. O sea, el Espíritu Santo nos habla lo que Dios y Jesucristo saben, porque Él es Dios. ¿Se dan cuenta? Y si yo no tengo el Espíritu Santo, ando en cualquier parte menos en el cristianismo. Menos ahí. Y dice después de esto, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, es en el nombre de Jesucristo viene, por eso que tenemos que creer que Él murió por nosotros. Él les enseñará todas las cosas. Y escuchen esto, y os recordará todo lo que yo he dicho. Yo por eso voy hablando y me voy acordando, porque el Espíritu Santo me dice, y yo digo, ¿qué más? Esto. Y de repente la gotita es mi Espíritu Santo, de repente mi hijo también. Pero uno no es perfecto, pero no son mi Espíritu Santo. El Espíritu Santo me va diciendo todo lo que yo digo ahora. Va abriéndome. Todo lo que le he explicado ahora es el Señor diciendo, mira esto otro. Es nuevo, hermano, todo lo que le he dicho. Algunas cosas se repiten, pero siempre hay cosas nuevas. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Cosita? Usted que escribe todo lo que yo hablo. ¿Sí o no? Es siempre nuevo. Dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz, aquí está la paz, escuchen. ¿Ya entendieron lo que era la paz? No quiero explicarla de nuevo. Os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Qué pasa en la iglesia católica, hermanos míos? Perdonen los católicos, ¿eh? Escuchen. El cura dice, la paz os dejo, la paz os doy, ¿cierto? Y creen que con el tono de voz ya la hicieron. Pero no leen esto, yo no os doy la paz como el mundo la da. Y le dicen a la gente, dense la paz. No es así. Aquí dice, no la doy como ellos. ¿Qué están haciendo, hermano? Díganme, ¿qué están haciendo? ¿Tengo razón o no? Aquí dice claramente, la paz os doy, mi paz, dice Jesucristo. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Y qué hacen a los católicos? La paz. No tienen idea de lo que están haciendo. Y después dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cuando yo tengo a Cristo, hermanos míos, ya mi corazón no se turba, no importa lo que esté pasando. Y ya no tengo miedo, ¿por qué? Porque a Él no se le escapa nada. Él es el creador y Él tiene todo el poder. Y los veo su poder siempre. ¿O no? ¿Ustedes no lo ven? Tiene todo el poder. Y hace lo que quiere, hermanos míos. Siempre bueno para nosotros, los cristianos, pero hace lo que quiere. ¿Ya? ¿Y qué dice? No se turbe vuestro corazón porque Él está en nosotros. ¿Ya? Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy con el mundo. ¿Por qué dice esto? El enemigo trabaja en la carne, hermanos míos. Por lo que no puede quitarnos la paz. Si tú eres espiritual, ¿a dónde nos va a quitar la paz? Si Él trabaja en la carne. Y tú estás muerto a la carne. ¿Cómo te quita la paz? ¿Cómo? Dígame, a alguien que me explique. No puede. ¿Te das cuenta? Estás muerto. Entonces el enemigo dice, el enemigo trabaja en la carne, por lo que no puede quitarnos la paz. Porque siendo espirituales, no tiene campo donde actuar. No es espiritual. Arranquemos. Eso pasa, hermano, en mi casa. Cuando va gente que está muy satanizada, que se ha metido con Satanás, lo único que le dice Satanás, arranca, salgamos de aquí. Es así. Me dice la persona, ¿sabe que me está diciendo que me vaya, que arranque? ¿Por qué? Porque con un hombre espiritual no pueden, tienen que huir. ¿Se dan cuenta, no? Pero si tú tienes carne, ahí trabaja el enemigo. Tranquilamente. Tiene toda tu vida para hacerte caer. Hombre, yo soy bueno. En tus fuerzas es carne y no vas a agradar a Dios. Porque no podemos vencer el pecado. ¿Les queda claro, no? Vamos a Efesios 2, del 8 al 10. Ay, está tan bueno esto que no quiero terminar, hermanos míos. Yo creo que vamos a terminar mañana. Voy a mandarme 3 horas, pero por lo menos. Ya cuando tengan hambre me dicen, tenemos hambre, y yo corto, ¿ya? Dice Efesios 2, 8 al 10. Estoy bromeando, hermano, que la cara que me puso el niño, no, ya estoy cansado de aguantarte. Ya, es broma, hijo. No, y lo que más le gusta es el almuerzo. Entonces dije, no, me voy a dejar sin almuerzo, ya. Porque por gracia sois salvos, dice Efesios 2, o del 8 al 10, por medio de la fe.
Fíjate que por medio de la fe, por creer, eres salvo. O sea, no hay ni un mérito en ti, en tu salvación. Pero debes creer de verdad, como yo he dicho, la fe que debemos tener, la fe de esta relación con Dios. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, tu fe es un don de Dios, no es tu fe, ¿ya? Es un regalo que te da Jesucristo. Es la fe de Cristo. Es la fe de Cristo. No por obras para que nadie se gloríe. O sea, no, por bien que lo hagas, tú lo haces maravilloso. No es por obra tu salvación. Para que no te gloríes, para que no andes diciendo que yo soy súper bueno y he hecho siempre esto y yo siempre busco al Señor y todo. ¿Han escuchado eso? Y uno dice, pobrecito, pobrecito, pobrecita. No sé. ¿Ah? Porque no tienen idea lo que significa ser cristiano. Pero es que yo siempre lo busqué. No, yo siempre... Pero ¿cómo me voy al infierno si yo siempre he sido bueno? ¿Han escuchado eso? Muchas veces. Y no, hermano. Desgraciadamente, Cristo vino, se sacrificó para salvarnos. Pero si tú no tomas esa salvación en serio, vas a llegar el momento que tienes que encontrarte con Él y ahí se acabó el tiempo. Él dice, lo siento mucho. Siervo malo, anda a tu lugar, el infierno. Ahí se acaba, hermanos míos, el infierno existe. Cristo tuvo que ir al infierno para que tú no vayas al infierno. Tuvo que pagar eso también, no solo lo que vimos, los azotes que le dieron, la cruz, sino que Él fue al infierno para pagar nuestra ira, para que no vayamos nosotros. Pero si tú no crees, te toca. Te toca. Si tú sigues haciendo lo malo. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Fuimos hechos a su imagen, hermanos míos. Hechura suya. ¿Se saben lo que es hechura? Es una imagen de Jesucristo. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, que hagamos buenas obras es lo lógico. Si fuimos hechos a su imagen y semejanza y para hacer buenas obras. ¿Y las obras? ¿Qué dice las obras? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Dios tiene listas las obras para que tú camines en ellas. Entonces que yo vaya a orar por la señora, la suegra de mi hijo, y ore, pero si estaba lista esa obra, pues, y tenía lista que le viniera la familia, y que se pusiera contenta, y que se sintiera bien, y da lo mismo lo que decían los doctores. Y para eso hizo soñar a mis nietos. ¿Qué? ¿Quién es el que manda? ¿Los doctores? ¿Nosotros? Dios, pues, hermanos míos, ya tiene listo todo. ¿Sí? Aquí dice. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, para hacer buenas obras. Para eso fuimos creados. ¿Qué dice después? Los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sabes? Quiero avisarle a varios que se están durmiendo que cuando el Señor se presenta y tú tienes enemigo, te duermes. Así que traten de no dormirse, ¿ya? Porque el enemigo no quiere que escuchen lo que yo estoy diciendo. ¿Les queda claro? A mí se me duermen sentados en mi casa cuando van. Y empiezan a bostezar y se duermen. Y le digo, despierta, ¿es el enemigo? No, pero es que he tenido mucho sueño. Mentira, mentira, se duermen. El enemigo tiene el poder para decirte, duérmase, y te duermes. Porque te tiene, ¿ya? Entonces no duerman, por favor. ¿Ah? Abran los ojitos. ¿Ya? Porque esto es importante. Entonces después que dice hechura suya, ¿no? Los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Vamos al Gálatas 3, 6 al 14. Lo digo porque hay gente nueva, entonces para que sepan esto, ¿ya? Así que Abraham, Gálatas 3 del 6 al 14. Así Abraham, es Gálatas el Nuevo Testamento, ¿eh? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por rectitud. O sea, Abraham solamente con creer tuvo salvación. Le fue contado por justicia, pero eso es rectitud en castellano nuestro. Righteousness en inglés. En inglés no usan justice, usan rectitud, ¿ya? Y esa es una buena traducción. Esta traducción no sirve. Justicia es muy amplio, es rectitud, de hacer bien las cosas de nosotros. Lo está hablando de nosotros, ¿ya? Sabe, por tanto, que los que son de fe, o sea, los que creen de verdad, estos son hijos de Abraham. Y por eso le dice Jesucristo a Abraham, tú serás padre de multitudes. No es que tuvo tantos hijos.
No es que tuvo tanta descendencia, porque si los expertos empiezan a sacar cuentas para decir que la Biblia no existe. No. Oye, el otro día vi un gallo que sacó cuentas, mira, por más que haya tenido y sacó las generaciones, los hijos de él, toda la cuestión, máximo, pudo tener descendencia directa. No me acuerdo bien, pero eran como 6.000. Pero dice padre de multitud, aquí está la... ¿Por qué? Po? ¿Se dan cuenta, no? Léanlo, mire. Si Abraham creyó en Dios y fue contado por justicia, por rectitud, sabe por tanto que los que son de fe, todos los que creen, estos son hijos de Abraham. Yo soy hijo de Abraham. ¿Tú también? ¿Tú crees? Sí. Eres hijo de Abraham. Somos descendencia. Por eso que serán padre de multitudes. Dice aquí eso. Pero como los sabios empiezan a... ¿Te das cuenta cómo quieren? Y la gente que no sabe la Biblia dice, oh, ¿de verdad, po? Oh, Dios Padre se equivocó. Dijo que había ser padre de multitud y son 6.000 y algo. Sacó la cuenta, sí, 200 acá. Estos hijos son por máximo, y con lo máximo que puede tener una descendencia, una mujer son 9 hijos. Mira el trabajo que se dio. Y era cosa que leyera Gálatas y se diera cuenta que está haciendo pura estupidez. Y es un cristiano, ¿eh? Es un cristiano. Pero si yo no supiera la palabra, agarro papa, por hermanos míos. Y muchos de ustedes no lo saben, entonces van y leen cualquier cosa o ven cualquier pastor y se pierden todo lo que están aprendiendo aquí y se desvían. Por eso no vean a otros pastores, hermanos. Hay muchos que ven y llega el pastor y le dice, lean la Biblia desde principio a fin, toda la Biblia y un versículo del Nuevo Testamento en el Antiguo. ¿Han visto eso, no? Y te dicen que pases tiempo con Dios, que entres a su presencia. No, huye de ese pastor, huyan, porque ese pastor no conoce al Señor. Cree que conociendo la palabra uno se convierte, se transforma. Sin Cristo, sin el Espíritu Santo, no somos nada. Jesucristo dice, si tú no permaneces en mí y yo en ti, no eres nada. Te vas a perder. ¿Amén? Lo voy a leer, creo, más abajo. Creo. ¿Ya? Ay. Ya. Entonces, somos todos hijos de Abraham. ¿Les quedó claro? Todos los que creen, los que no creen, no son hebreos. ¿Ya? Y la Escritura previendo que Dios, mira, la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, nosotros somos los gentiles, los que no son hebreos, o sea, ustedes, yo soy hebreo. Pero es la misma cuestión nomás. Yo soy hijo por la fe, no porque sea hebreo. ¿Ya? Dice, había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la nueva de Abraham. Por eso dio de antemano, o sea, este gallo no ha leído esto. El que dijo todas esas burras. ¿Ya? Él previendo eso, a esos sabios, ya dijo de antemano esto. Diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Se dan cuenta, no? Ahí dice lo que este caballero dijo. No lo quiero poner mal, no quiero dar nombre, ¿ya? Pero es un gran estudioso, erudito en la palabra y se da el tiempo de estudiar de esa manera. ¿Y saben cuál es el problema de la mayoría de los pastores? No saben el Nuevo Testamento, se quedan en el Antiguo. Porque el Nuevo Testamento es el que tiene el poder, es un mucho mejor poder, pacto. Y por eso yo casi no predico el Antiguo, lo leo para referencia. Pero no. ¿Y saben por qué? Porque ellos les falta tema para predicar porque el Nuevo Testamento es cortito. Pero ¿saben qué? Yo he predicado toda mi vida este Nuevo y todavía sigo aprendiendo. Entonces es cortito, pero es la palabra de Dios y tiene tanta sabiduría que jamás me aburro leyendo el Nuevo Testamento. Y practicándolo, por supuesto, no solo leyendo. ¿Ya? Entonces dije eso, en ti serán benditas. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Mire, si tú estás haciendo todo lo de la ley, estás bajo maldición. O sea, el Antiguo Testamento lo estás cumpliendo, estás bajo maldición. Aquí dice el Señor, por hermanos míos. ¿Ya? Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas.
y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. O sea, tú no vas a ser justificado, no te vas a ir al cielo por la ley. No se puede, porque somos malditos, porque nadie la puede cumplir, hermanos míos. El único que la cumplió fue Jesucristo, en su carne, nadie más. Entonces tenemos que tomar su sacrificio para que nosotros podamos ser salvados. ¿Ya? Por eso que el Salvador, ¿quién es? Jesús, pues si su nombre dice Salvador, su nombre quiere decir Salvador. ¿Sí o no? El Mesías, el ungido. ¿Y por qué pudo hacer todo lo que hizo? Porque tenía el Espíritu Santo. Por eso dice Jesús el Mesías. ¿Ya? El Salvador ungido. Entonces dice, maldito todo aquel que permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, no por cumplir la ley. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo no redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Cristo no redimió la maldición que había sobre los que vivieron en la ley. ¿Ya? No, aquí dice eso. Cristo no redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Por qué nosotros le hicimos maldición? Porque pecamos, ¿cierto? Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y aquí está la salvación, hermanos míos, de nuestra maldición. Porque Él murió en maldición para pagar nuestra maldición. Y de todos los que vivieron con la ley. Por eso salva a los antiguos y a los nuevos. Sí, así. ¿Están entendiendo, no? Es así. Véanla de nuevo y medítenla. Esto es tremendo. ¿Ya? Porque está escrito, maldito todo aquel colgado en un madero. Y ahí está, ese entre paréntesis, porque Cristo murió maldito para que nosotros, para pagar nuestra maldición, cuando estuvimos en la ley. Porque maldito el que trata de hacer la ley, porque no puede. ¿Ya? Entonces, no se le escapó nada al Señor. O sea, ¿pero por qué lo colgaron en una cruz? Que era fue, ¿cómo se llama? ¿Por qué murió justo vino cuando era la cruz? La manera de ejecutar a los reyes, a los malos. ¿Por qué vino ahí? Porque necesitaba morir en la cruz para pagar nuestra maldición. Nada es casualidad. ¿Y se dan cuenta cómo Dios maneja todo? ¿Se dan cuenta, no? Díganme una amén, que ya me estoy emocionando. Ya, y dice el justo vivirá por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo no redimió de la maldición de la ley, sino que fue colgado en un madero. Ya. Para que en Cristo Jesús, ¿por qué fue colgado en un madero? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, nos alcanzase a nosotros. A fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Entonces, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? Cuando yo creo que ese sacrificio fue por mí, por fe. Y el Señor ve tu corazón, así que tú puedes decir mucho, Señor, yo creo que tú te sacrificaste por mí. Y ve tu corazón y dice, no, ya, vuelve otro día. No estás creyendo. Aunque grites y te arrodilles y llores, sabes que tu corazón no está en mí. Él sabe, por hermanos míos. A Él no lo podemos engañar. ¿Ya? Entonces, por la fe se recibe el Espíritu Santo, cuando yo creo que ese sacrificio fue por mí. Vamos a Santiago 2, 10 al 11. Estamos terminando, hermano. Gracias a Dios. Estoy un poquito cansado. No, me quedan como 25 versículos, pero vamos terminando. No, así queda poco. Santiago 2, del 10 al 11. Mire, porque cualquiera que guardare toda la ley, o sea, seguimos con la ley, para que vean que nos sirve guardar la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Sonaste. Un pecado y te hiciste culpable de todos los pecados que dice la ley, que no debes hacer. ¿Ya? ¿Se puede salvar a alguien? No. ¿Alguno de ustedes se puede salvar? No. Si con uno solo se acabó. Sea culpable de todo. Porque el que dijo,
no cometerás adulterio, también dijo, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley, de todo. Así de simple. O sea, un pecado. Es claro, puso los pecados más grandes aquí, ¿eh? Grandotes. Pero un pecado cualquiera. Mentiste. Es lo mismo para el Señor. Para el Señor no hay pecado más grande ni más chico. Para nosotros sí, pues le ponemos escala. Si mentiste, pues bueno, fue una mentira piadosa, dicen muchos. ¿Han fijado eso? Te estás condenando. Si no fuera por la fe que te salvas, estarías condenado. No estás cumpliendo la ley. No sirve. ¿Sabes por qué? Porque las mentiras piadosas, la mayoría son para agradar tu carne, para que te quieran. ¿Cierto? Y en la carne nadie tiene salvación. Vuelvo a repetir, así que tenemos que ser antipáticos de repente, pues. Y caerle mal a las personas y que te echen de la casa. Está bien. Si a los cristianos los echaban, y quiere decir al Señor, cuando los echen, sacúdanse las manos, los pies, dejen el polvo ahí, váyanse. Porque no les decía, no, soben en el lomo y total, oye, piensa en el diezmo, no le digas, ay, no lo vaya a retar. Yo no tengo ese problema, hace muchos años, hermanos míos, desde que conozco al Señor, que Él se ha encargado de mis finanzas. ¿Sí o sí? Vamos a Filipenses, aquí terminamos. 2. Vamos a partir por el... Uy, no puse el número. Por el 1, por eso no lo puse. Capítulo 2, Filipenses, capítulo 2. Versículo 1, partamos del principio, ¿ya? Avísenme, porque parece que partí el 2, no me acuerdo bien, ¿ya? Pero no lo puse aquí. Dice, por tanto, si hay alguna consolación, ¿es el 1? Ya, del 1 al 11. Entonces, Filipenses 2, del 1 al 11. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si alguna consolación encuentran en Cristo, imagínense. Si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, mire lo que dice, escúchenlo bien. Si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, el amor de Dios, por hermano. Acuérdense que es ágape, es dar la vida, ¿ya? Porque el amor de filio, es de hermano, eso no da la vida por hermano. El amor de Dios es dar la vida. Está hablando de ese amor aquí, ¿ya? No del el filio, del eros, que los esposos no sirve eso. O sea, no sirve en esta relación cristiana, ¿ya? Entonces dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria. Nada hagan por pelear, pero es que yo tengo la razón. No, Señor. Si alguien te viene a discutir, quédate con lo que tú crees. Yo le digo la verdad, si la toman bien, si no, no. No es mi responsabilidad. El Señor me va a decir, ¿por qué no le dijiste la verdad? Si yo le miento y me acomodo a lo que está preguntando la persona para no disgustarla, nada hagas por contienda o vanagloria. Cualquiera de las dos cosas está mal. La vanagloria es que yo quiero hacer sentirme bien, entonces no le digo la verdad a la persona. Y ahí sí el Señor me va a decir, ¿por qué no le dijiste la verdad? Tu sangre va a ser reclamada, así dice la palabra, es fuerte, de esa persona. Entonces cuando yo no le digo la verdad, esa sangre, porque a lo mejor no la veo más a esa persona, entonces yo tengo que decirle. Si él quiere hablar de Dios, pues cuando uno dice, yo soy pastor, ¿quieren hablar de Dios? Yo le digo la verdad al tiro. Directamente del Señor, porque el Señor sabe y conoce ese corazón. Por lo tanto le digo, Señor, guíame. Y empiezo a hablar de Dios. Y el Señor le dice lo que él o ella, ya, necesita recibir. Nada más, ¿ya? Hay que dejarse guiar por el Espíritu Santo, incluso en esas circunstancias, hermano mío. Porque el Señor, yo siempre cuando voy a hablar por primera vez con alguien, le digo, Señor, guíame. Porque ¿sabes qué? Él conoce ese corazón y sabe toda su vida. Entonces, ¿cómo voy a guiarlo yo? Si yo no sé, no lo conozco. Y ahí es cuando el Señor le dice, oye, renuncia a esto otro. Sabe todo, desde que nació. Renuncia, porque a ti te rechazaron en el vientre. ¿Quién puede saber eso si no es Cristo? Y Él lo dice. Perdona a tu mamá y a tu papá porque te rechazaron en el vientre.
¿Pero cómo mi papá? Sí, tu papá fue el que le dijo, ¿pero cómo quedaste embarazada? Y tú lo escuchaste y está dentro de tu corazón ese dolor. Y es verdad, la gente llora y no tenía idea. Hermano, a mí me pasó, por eso lo digo por experiencia y lo he visto muchas veces. ¿Ya? Yo era el no deseado. Mírense lo que se estaban perdiendo mi mamá. No, yo la entiendo. No la justifico, pero la entiendo. ¿Ya? Según, y ya la perdoné, qué rato, porque el Señor, lo primero que me mostró fue eso, y que la perdonara. Así que fui, oré y la perdoné. ¿Ya? Pero lloré mucho, porque no sabía que había sido rechazado ahí. No tenía idea. Yo era precioso, igual que mi nieto. Entonces, todos me hablan de después que nací, cuando me vieron. Pero antes no querían que naciera. Mi papá se la sacó y dijo, no, fue tu mamá. Yo fui a sacarla a la clínica. No le creo mucho, pero bueno, él verá si dijo la verdad o no. ¿Ya? Dice, no hagas nada por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Escuchen esto. Antes bien, con humildad estimando cada uno de los demás como superiores al mismo. Nunca te creas superior a los demás, sino que como si fueran superiores. Háblale con respeto, háblale la verdad, pero como si ellos fueran superiores. ¿Ya? Aquí está diciendo eso, es humildad. No mirando cada uno por lo suyo propio. ¿Sabes qué es tan importante ser humilde, hermanos míos? Que no vean esa pose, no, yo soy el pastor, buenos días, no se acerquen porque hay gente que no puede estar con el pastor. No los citan porque están muy ocupados. Hermanos, ¿es superior? No, aquí dice que no. ¿Cómo? Si las personas fueran superiores. ¿Ustedes me han visto alguna vez pose de pastor? ¿Algún día, hermanos míos? Si me ven, péguenme, entre todos. ¿Ya? Nunca. Incluso les digo, no me digan pastor, díganme Juan Manuel nomás. ¿Sí o no? Siempre he dicho lo mismo, a todos. No, dime Juan Manuel, no me digas pastor. Está tan desprestigiado ya ese nombre que no me acomoda. ¿Ya? Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, preocupémonos de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esto es lo que debemos sentir, hermanos míos. Lo que sintió Jesucristo. Y escuchen la humildad de Jesucristo. El cual siendo en forma de Dios, o sea, era Dios en el principio y se despojó de todo para venir a estar con nosotros y salvarnos. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, no se aferró a ser Dios, sino que se despojó a sí mismo de todo, ¿ya? Y estando en la condición de hombre igual a nosotros, en esa condición se humilló a sí mismo, hermanos míos. O sea, no le bastó con hacerse hombre, porque ya era una humillación para Dios. Pero para salvarnos por amor a nosotros, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea, murió por nosotros, hermanos míos. ¿Se dan cuenta? Por lo cual Dios también, y por esa humildad, Dios te exalta. ¿Tú quieres ser exaltado y ese es tu sueño? Bueno, tengo una buena y una mala. La mala primero. Si sigues siendo tú, no va a hacer nada. Si no eres humilde realmente, como Cristo, y te despojas de todas tus maravillas, dice, por lo cual Dios también, si no te despojas y eres humilde, y nada que yo soy pastor y me tienen que respetar, no. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Por eso cuando yo oro en el nombre de Jesús, hermanos míos, pasa esto. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Se dan cuenta que pasa eso, no? Dígame, ¿alguno no ha caído de rodilla todavía? Porque lo hacemos caer en un ratito más nomás. O lo pasamos para la pieza y caen. O los votos. No, pero caen todos. No hay nadie que quede parado. ¿Ya? Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Los ángeles también se postran, hermanos míos, ante Jesucristo. En la tierra, nosotros.
Y debajo de la tierra los demonios también se postran. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Gloria. Entonces cuando tú muestras a Cristo, ¿a quién le estás dando la gloria? Para gloria de Dios Padre. Estás glorificando al Padre. ¿Se dan cuenta, no? Ya, hermano, me aburrí. Vamos, paremos. Vamos a orar. Creo que fue una tremenda prédica, maravillosa, dicha por el Señor, no es mía. Y escúchenla de nuevo, ¿ya? No la dejen pasar así. No, pero sí, es que es medio rayado el pastor, no es así. No soy pastor primero, soy un hijo de Dios, común y corriente. Pero Dios me escogió, como a todos ustedes. Y uno puede decir, bueno, me escogió así que me siento. No, no escoge para hacer buenas obras, ¿ya? Para trabajar para Él. Así que yo les pido que cierren sus ojitos, porque va a venir el Señor a estar con ustedes. Cierren los ojos. Y viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estuvo conmigo ayer, todo el día. Y en la noche fue tremendo, como venía. Yo le dije, Señor, yo quiero que vengas así sobre cada persona en la iglesia. Así que ahí viene. Señor, gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor. Que nadie que... No se arrodillen los que no nos arrodillan, por favor, no finjan rodillas, porque si no, no van a caer nunca. Si tú te arrodillas por tu cuenta, créeme que estáis defendiendo un demonio que no te deja arrodillarte. Entonces no se arrodillen, si no nos arrodillan. Solamente los que el Señor arrodilla, se arrodillan. Y el que no se arrodilló, ya sabe a lo que tiene que renunciar, para la soberbia. Renuncia a la soberbia, de corazón. Ahí sí. ¿Se dan cuenta, no? Gloria a ti, Señor. Muchas gracias. Amén. Gracias, Señor. Yo te pido que tú le hables, Jesucristo, a cada uno. Al que quiera escucharte, en realidad. Tú sabes, conoces los corazones. No te voy a dar órdenes yo te pido, ya te manifestaste a través de tu Espíritu Santo. Yo te pido que tú le hables a cada persona. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor.